El pasado 25 de febrero de 2025 ocurrieron las elecciones de Alemania, en las que, como hemos podido ver, los resultados no han dejado indiferente a nadie. Y es que con una notable extensión y ganancia en voto del centro derecha, del CDU, el segundo partido, en algo increíble en estos últimos años, no ha sido el otro partido del bipartidismo, que en este caso serían los socialdemócratas, sino ha sido el AfD, el Partido Alternativa por Alemania, lo que la mayoría de medios convencionales han llamado la extrema derecha, debido a una serie de reformas que plantea en su programa político y que quiere llevar a cabo, especialmente relacionado con un tema preocupante y cuya importancia ha resaltado por toda Europa a lo largo de estos últimos años, que es la inmigración, especialmente la ilegal. Y es que estamos asistiendo sin duda a un cambio de paradigma en la política en general de toda Europa y quizás de todo el mundo. Aunque en otras partes de Occidente, como Estados Unidos, es algo más diferenciado explícitamente entre dos partes, entre dos bloques claros, como pueden ser los demócratas y los republicanos. En el caso de Europa nos damos con que hay muchas escisiones de partidos tanto de izquierda como de derecha, y nos fijaremos en esta ocasión en Alemania, ya que al ser de los países más ricos de Europa, tienen sin duda una relevancia especial dentro del continente. El caso es que la fuerza ganadora, el CDU, no ha logrado conseguir una mayoría absoluta en el Parlamento. Es decir, aunque ha obtenido muchos escaños, no logrará de esta forma formar un gobierno en solitario. Necesita el apoyo de otras formaciones políticas. Aquí se da el caso en el que la AfD sí que quiere pactar con el CDU, con los democristianos o el Partido Popular, a grandes rasgos. El caso es que la CDU, el centro derecha, se niega a pactar con el AfD por considerarlos demasiados radicales, ¿no? Y en su visión por considerarlos que sus propuestas son extremistas. El caso es que van a intentar o han rogado a otras formaciones políticas y por ende a la izquierda, que son los partidos sobrantes, que les brinden su apoyo de cierta forma para poder gobernar sin tener que hacer caso a las exigencias de la AfD. Esta técnica de estas formaciones del bipartidismo apoyándose en otros sectores a cambio de querer evitar el tremendo voto, la elección democrática de otros partidos, es algo que es una estrategia que sin duda resultará interesante para ver cómo se van moldeando las nuevas políticas de Europa. Lo cierto es que, como en Alemania, en muchas otras partes, los partidos políticos están haciendo y deshaciendo muchas técnicas y apoyos, como puede ser en Austria, que también ha ocurrido que se han juntado varias facciones de distintos sellos políticos, incluso contradictorios, para no tener que hacer caso a lo que ellos consideran la extrema derecha, que en este canal, como me gusta mencionarlo, para no estigmatizarlo directamente, sería una derecha alternativa, ya que se considera que son posiciones tradicionalmente conservadoras y por ende a la derecha, aunque es más complejo que ello, pero sin el estigma, sin el sello, ¿no?, de ser extremistas. Es decir, que son partidos que quieren llevar todo las últimas consecuencias y a formas forzadas cuando realmente son partidos democráticos. Esa es otra cuestión que debería hablarse en el marco de la legalidad de los partidos democráticos. En Europa se dice que hay muchos partidos de extrema derecha en distintas formaciones, aunque discrepen entre un país u otro, aunque sean distintos, siempre se considera que son partidos que optan por tremendas reformas que de cierta forma hagan caso a las exigencias más más exigentes, válgame la redundancia, respecto a tópicos que son nuevos problemas para, al parecer, la población europea.
La más sonada, aparte, por supuesto, de la economía, de su recesión y de su crisis, es la inmigración. Y es que muchos han puesto en conciencia que tras el invierno demográfico que va viviendo Europa debido a su transición ya terminada hace décadas al primer mundo y por ende la menor producción de hijos, la menor natalidad, esto significa y la gente parece que va temiendo que si van muriendo los viejos europeos y se van inyectando de forma artificial población de 30 o más años o menos, el caso es de inmigración de otros países con culturas distintas, evidentemente la asimilación no se da y por ende ahí se forman guetos o se forman sitios o grupos en la sociedad en discordancia con digamos, con los valores occidentales o los valores del país en el que residen. Parece ser que el bipartidismo en esta ocasión no pretende hacer más, mejor dicho, oídos sordos, debido a que, por ejemplo, en el caso de Alemania, la CDU mintió explícitamente, como ellos admiten, como admite su líder, mintieron en campaña con esa promesa de que iban a fortalecer las fronteras y de cierta forma así intentar evitar la mayor inmigración. Luego admitirían que esto no va a ser así, que no van a realizarlo. Y también esto es otro punto que es de notar. Hasta qué grado es lícito que los partidos políticos puedan hacer promesas en su programa electoral y luego no cumplirlas. A esto estamos más que acostumbrados en España. Aunque eso es también algo que debe, como practicante democrático, uno siempre tiene que intentar por lo menos ir 2 pasos por delante para saber realmente si un partido está decidido a hacer lo que se supone que quiere hacer. Se ha dicho de la AfD en multitud de ocasiones que no debe presentarse o tampoco la propuesta del CDU y de los demás partidos de que no se le dé ningún tipo de poder en lo que es el gobierno debido a sus raíces neonazis o a sus comportamientos neonazis cuando pues, nada más lejos de la realidad. La líder de este partido, Alice Weidel, perdón por el alemán, ha demostrado y ha dicho en entrevistas que reniegan de la figura de Hitler y del nazismo. Otra cosa, para no hacernos los tontos, por supuesto, es que haya organizaciones realmente neonazis o formaciones que realmente abanderen el régimen nazi de Hitler, se vean seducidos o se vean intenten realizar una alianza, silenciosa o no, con el AfD, debido a que algunas de sus propuestas puedan venirle bien a su propia agenda. Pero eso tampoco resulta culpa de la AfD, que pues ellos proponen sus reformas, proponen sus políticas indiferentes, no para ser a propósito del nazismo. El caso es que como reflexión me gustaría dar a pensar hasta qué punto puede el aparato democrático ejercitarse para no hacer caso de las exigencias electorales. Como en el caso de Alemania, tenemos que el segundo partido va a ser ninguneado totalmente, se va a intentar que no tengan ningún tipo de voz en lo que es el gobierno para evitarlos. Y es una reflexión sobre todo para los usuarios o los votantes del bipartidismo tradicional que se da prácticamente en todas partes. Es decir, centro-derecha, centro-izquierda, entendiéndolo así. Y es que si el bipartidismo se engloba a una parcela de la que no puede ni quiere salir por sus políticas de statu quo, hasta qué punto eso va a generar todavía más polarización, dándole alas a partidos que sean más extremistas, que es justamente lo que se supone que querrían evitar, en todo caso, el centro derecha y el centro izquierda. Es decir, haciendo caso omiso a esas nuevas exigencias para no romper, para no querer ir más allá de lo que ya está establecido, se están arriesgando ciertamente a eso mismo, a darle voz o a darle
mayor intensidad a aquellos que realmente quieren un cambio, pero esto es simplemente el deseo de hasta donde quieran llegar pues los usuarios o los políticos del bipartidismo, como hemos visto en Alemania, aparte de la AfD, el sector de la izquierda, aunque bastante más hundido, sí que se ha dado un poquito más de fuerza a sectores izquierdistas más radicales o más fuertes en ese sentido que los socialdemócratas, en este caso pues la izquierda, Die Linke, que son que tienen directamente sectores marxistas, ¿no? Como ellos propugnan, y me hace también mucha gracia cómo esa total injusticia a la hora de calibrar pues el estatus público de los partidos. Es decir, si un partido como el AfD se trata de una serie de reformas que quiere hacer caso a problemas como la inmigración, se les tilda pues de poco más que de neonazis. Sin embargo, y de otras etiquetas peyorativas como extrema derecha, extremistas, racistas, xenófobos, etc. Sin embargo, las propuestas de la izquierda, por ser de facto de la izquierda, es decir, de los que se supone que tienen que estar a favor de los derechos humanos, de la convivencia, etcétera, etcétera, ya les da una ventaja dialéctica directa. Es decir, no están jugando de forma igualitaria. Y yo no es que vaya ni con uno ni con otro. No soy votante alemán ni tengo en consideración las ideas, no estoy de acuerdo con todas las ideas, ni debo estarlo con el AfD, por supuesto. El caso es que si se trata de un juego democrático, justo como debe serlo, de que todas las formaciones políticas en un Estado de Derecho y de democracia libre se puedan presentar tras haber pasado, por supuesto, los filtros legales correspondientes. Y si la AfD los ha pasado, no debería ponerse ninguna trampa para su ejercicio democrático. Pero tendremos que ver hasta qué punto los partidos del bipartidismo se genuflexionan y se giran y se deforman para no tener que hacer caso a ciertas formaciones que cada vez pues resultan tener más fuerza. Hasta qué punto estarán obligados a intentar contorsionarse.